el séptimo Seminario Internacional América Latina, el Caribe y Chile, condiciones y retos en el siglo XXI. Estamos en el eje donde abordaremos temas de historia, cultura y aprendizaje del chino. Tenemos 4 ponencias. En esta ocasión también me toca ser moderadora y ponente, y vamos a continuar el orden que se marcó al inicio, porque realmente hay como un hilo conductor, que es ver cómo comenzaron las migraciones a nivel local y luego en América Latina, ¿no? Aquí en México y en América Latina. Nada más les recuerdo que cada ponente tenemos 20 minutos exactos para exponer. Al final se hará una ronda de todas las preguntas. Cuando todos hayamos expuesto, las pueden poner aquí en el chat, que voy a estar aquí al pendiente. Bueno, muchísimas gracias y comenzamos. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Greta Alvarado Lugo, soy catedrática en el Centro de las Artes en el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy doctora en estudios antropológicos por el Colegio de San Luis. Poseo un máster y un título de especialista de arte de India en la Universidad Complutense de Madrid y una diplomatura de Asia en la Universidad del Chaco Austral, Argentina. El tema que vengo a presentar es esta investigación que estamos llevando a cabo desde 2019 en el Colegio de San Luis y que hemos titulado Entre masones y comerciantes, la comunidad china en el centro histórico de San Luis Potosí. Entonces, la investigación, les comentaba, surge desde el 2019 en el propio programa de estudios antropológicos. Entonces, sí tenemos una base de historia, pero nosotros nos hemos centrado un poquito más en lo que es la antropología. O sea, hemos trabajado con descendientes chinos y a partir de ahí ha sido la consulta de archivos, tanto en el Registro Nacional de Extranjeros a nivel local, aquí en San Luis Potosí, y durante las entrevistas a estos familiares, conocimos que había una que precisamente era conformado por chinos. Entonces, lo que yo les voy a presentar va a ser las historias de migración que se van a dar a partir de 1915, 1920 a San Luis Potosí, cómo se conforma el, el taller chino dentro de la logia, es una logia grande que se llama El Potosí, y ver los negocios que tenían. A mí nos interesó recrear, reconstruir, rastrear, indagar acerca de los negocios, de las redes de sociabilidad. Y aquí los temas de migración, específicamente en San Luis Potosí, se habían abordado, pero se habían centrado en migraciones europeas, o sea, en españoles, en franceses. Ajá. Luego ya empezaron a abordar un poquito lo que son las cuestiones de libaneses, pero realmente de chinos, hasta ahora, sí, también hay otro compañero, otro colega, que está abordando las historias de migración y cómo se han expresado en la prensa. Entonces nosotros, ¿cómo comenzamos esta investigación? Conociendo que no era una colonia china como tal, sino le queremos dar el nombre de que es una comunidad china, porque una comunidad hace lazos de sociabilidad, que te van a dar otros lazos económicos, políticos, que es lo que sustentaron que hasta la fecha tengamos descendientes chinos de estos que emigraron en San Luis Potosí y en San Francisco, en la propia China. Entonces es lo que nosotros queríamos rastrear y dar a conocer. Paralelo, nosotros nos centramos en un término que se llama tejido social, de Claudio Lumbitz, que es cómo este tejido social te ayuda a solventar cuestiones de violencia. Ya ha habido muchas investigaciones acerca de la xenofobia, de los actos de matanzas que se han dado en el norte, en el sur, también en Chiapas, pero nosotros lo que queremos ver es cómo tejieron estas redes que les sirvió para defenderse de estos ataques que estuvieron teniendo. Y a la par, bueno, también hemos trabajado con los descendientes en la actualidad. Sus familiares han regresado, unos regresaron a China, unos se quedaron aquí, y trabajar con ellos para realizar el Año Nuevo Chino en San Luis Potosí, que ya llevamos 3 ediciones, o sea, 3 años que hemos estado organizando,
Entonces es una manera para que ellos aprendan de una manera lúdica qué pasó con sus familiares. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les puse un título de Faroles chinos alumbran la cantera potosina. Entonces, para conocer un poquito de la migración hacia específicamente en San Luis Potosí. En México, San Luis Potosí, pues está ubicado en... Y a partir de 1910 había estas construcciones de vías férreas que si ven, está hasta el norte, pues está la cabeza del Cerrito, en Saltillo, baja la capital, por ahí mucha venta de lo que tenían los propios chinos. Entonces los chinos nosotros comenzamos a detectar que se van asentando, ajá, ya no eran constructores de las vías férreas como ocurrió en San Francisco, sino que ellos veían que esto se iba a poner por lo general tiendas de abarrotes, eh, lavanderías, o venta de café y pan de chinos, comida que vendían directamente en el tren. Y las tiendas de abarrotes, o que ellos le llamaban de ultramarinos, era donde vendían pues de todo un poco y justo se usaban las vías férreas. Entonces, estas vías férreas no solo les servían para asentarse y tener sus negocios, sino que tenemos relatos donde, oye, te tienes que casar, que le decían a un varón chino, ¿no? Entonces tienes que casar, pues con una de las descendientes, hay tres opciones. Una vive en Matehuala, acá si ven en el mapita, otra vive en Venado y otra en Charcas, ¿no? Entonces también las relaciones de matrimonio, de familia, se van dando en esta estructura que vamos a ver en el tren. Entonces, a partir de 1925, ¿sí? Nosotros tenemos que empiezan a asentarse en 1910, 11, 12, son diferentes oleadas migratorias chinas. Nosotros nos vamos obtuvimos la información de los personajes que van a formar esta sociedad, ajá, que se va a llamar Chikuntong, perdón la pronunciación, que para explicárselos de manera así rápida, pues es una sociedad que se va a formar al interior de la logia china, aquí en la capital de San Luis Potosí. No solo hubo en la capital, hubo en otros lugares, como otros pueblitos que están señalados en el mapa, pero nos centramos en eso. Ahora, ¿por qué con ellos? Y porque ellos son los que tuvieron la capacidad económica para echar a andar negocios y son los que nos dejaron la documentación, ¿sí? En los archivos de extranjería, pues hay un montón de migrantes chinos que no sabemos datos de ellos, de su familia. Entonces, nos centramos obviamente en los que obtuvimos la información. Entonces, ¿por qué a partir de 1925 se forma en la capital potosina esta asociación? Bueno, pues desde 1925 ya se estaba exigiendo a todos los migrantes, aquí es a todos, no nada más a los chinos, que acudieran a registrarse, ¿sí? Ante un censo de extranjeros. Entonces, en los periódicos que hemos consultado, que es el periódico Acción, desde 1920, 21, pero ya en el 25, dicen, todos los migrantes han acudido, los que son más reacios son la comunidad china, ¿no? Entonces, ellos tenían miedo, obviamente, pues ya habían visto lo que había pasado en el norte y como que estaban temerosos de ser vulnerables al exponer sus datos privados en estos censos, ¿no? También hacia 1925 empiezan a haber como una oleada de publicaciones donde en San Luis Potosí también se conforman ligas antichinas, también se está exigiendo como un grupo de personas que acuden a gobierno para pedir que no se casen. Aquí es donde surge como esta necesidad de juntarse, de organizar esta sociedad dentro de la logia. Entonces, sabemos que ellos venían de otras logias del norte, unos venían de Monterrey, otros venían de Chihuahua, de Monterrey, Chihuahua, de la Ciudad de México, y deciden asentarse aquí en San
y echen a andar esta sociedad. ¿Cuántas personas conformaban este taller? Aquí van a ver que hay como una veintena, realmente eran más, eran como 30, pero los personajes que ven son los que fundan lo que vamos a llamar el Chikuntong, y van a tener primero escribir todo en chino, ¿sí? Con puros caracteres, sus firmas. Entonces, aquí es donde siempre platicando con otro colega, Freddy Kawiches, ¿hacían el rito o no? O sea, ¿hacían el rito de la logia como tal o no? ¿No? Porque estos llegaban, firmaban, y de lo que hemos traducido, porque otra deuda que tenemos por ahí es traducir todo esto, es que decía plata, 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 y ya, o sea, eran realmente se juntaban para hacer cuentas, negocios, préstamos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están algunos de los personajes, casi hemos dado el nombre, identidad a cada uno de ellos. ¿Por qué? Por las familias. Uno, por el registro de extranjeros, ahora sí que agudizando el ojo y viendo quién es quién, y otro también por las familias. Algunas de las familias también tienen documentación acerca de la masonería que ejercían sus familiares. Entonces, por ejemplo, esta foto está al interior del archivo de la logia, pero también la tienen en reproducción algunos de los familiares. Entonces ya ahí empezábamos a distinguir quiénes eran, qué negocios tenían, ¿sí? Con quiénes tenían lazos de amistad, de compadrazgo. También se va a dar estas relaciones a nivel de soy tu padrino de bautizo, ¿no? Y que todos eran por lo general ahijados de un señor que tenía un café, que ahorita se los presento. Entonces, así con estos rostros empezamos a identificar quiénes eran, a qué se dedicaban. Sí, las familias también cuentan con artículos, con estas medallas que van a ver el símbolo del gran constructor. Y atrás Ubaldo Wong, ¿no? Las familias en los años, ¿no? 1926. Sí, las banderas que todavía están en la logia, una que es de los 5 colores, que todavía están en la logia, estandartes, ¿sí? Estos certificados de membresía, ¿sí? Que eran como el documento, pues eran hechos de tela, que tienen al interior de la logia y los familiares, ¿sí? Después nos dimos a la tarea de ver dónde habitaban, ¿sí? Dónde estaban en el centro histórico. Y justo pues vimos que tenían los mejores lugares, ¿sí? Cercanos al mercado, precisamente a la Alhóndiga, en estos negocios que quedamos que son tiendas de abarrotes, lavanderías, panaderías, y que en inicios compartían todos habitación, todos el mismo lugar, y ya conforme va pasando el tiempo, mucho el tiempo, se casan ya siendo pues mayores, ¿no? Como 55 años, se casan y habitan en esta zona donde no nada más hay chinos, ¿sí? Luego, en esta área, pues, todo el mundo sabe que también vivían libaneses. En el periódico hay que había batallas con golpes porque creían que les habían robado unas sedas otro grupo de libaneses o con los japoneses. Entonces, era una zona realmente comercial, ¿sí? No era un barrio chino, ¿sí? Entonces, justo esto, que tampoco ellos estuvieron en gueto aquí en San Luis, sino que se desplazaron según las necesidades económicas. Entonces, aquí vemos que se anuncian en estas propias revistas que saca la logia, Luis Choi, ¿no? Y aquí te viene, especial atención para banquetes y celebraciones masónicas de masticación. Entonces, ¿qué actividades tenían y cómo se relacionaban? Sí, las propias familias nos dicen, es que se hacían un saludo especial donde se escondían el dedo gordo y así le enseñaban a mi papá que se tenían que saludar. La comunidad siguió, o sea, lo que vemos es que el Chikuntong funciona, se disuelve como a partir de 1950. Debemos por qué, pues que ya estaban asentados, ya tenían sus negocios, ya no había esa necesidad de una unión fraternal, sino que ya estaban insertados en la sociedad potosina. Y hacia 1966 seguían las reuniones, pero ya como comunidad china, ¿sí? Casi todos van a ser varones chinos, que van a salir chicos como de 13, 14 años, todos de Cantón, que ya sabemos que ahí había una revolución, y zarpaban hacia América, y casi todas aquí ven las mujeres son potosinas, excepto la chica del centro, que tiene un bebé.
pero casi todos eran eso. Aquí son algunos de los negocios que siguen siendo exitosos en la capital potosina, que se llama justo Uruapan, que es un café y abarrotes. Y aquí están, ¿no? Jesús Sáenz cuidando el tostado exactito del café para ver cómo, qué sabor darle. Y estos son también un café muy tradicional potosino que nosotros mismos desconocemos, que quien lo echó a andar fueron chinos. Y entonces eso también nos ha dado gusto darlo a conocer. Aquí en el Café Uruapan en la actualidad seguimos organizando ahí el Año Nuevo Chino, porque es donde se conformó realmente el, la sociedad, ¿no? Aquí en este café funcionaba también, digamos, como un punto nodo de llegada de otros migrantes chinos hasta el siglo XX. Entonces vamos a ver que es un continuo. Este café lo funda alguien que llega en 1926 con 13 años y va a continuar hasta ahorita en la actualidad. Siguen ahí viviendo personas chinas y siguen recibiendo una migración china contemporánea en lo que luego ya juntan dinero y ponen sus negocios. Otra cantidad de negocios que vamos a ver en la capital potosina van a ser bares, que se llama el Bar Tampico, que ya tiene mucho tiempo. Y también la sociedad, vamos a decir, no solo se centró en realizar cuestiones comerciales, redes, sino que también aportaron para hacer una cripta, una cripta masónica. Entonces, los familiares también nos brindan cripta, que está en un cementerio local que se llama El Saucito. Sí, esta es una foto como de 1940, cuando falleció. Esta es la cripta en la actualidad, por afuera, que van a ver con sus columnas masónicas. Al interior, aquí van a ver integrantes del Chikuntong, donde así te le van a poner Chikuntong, los nombres, los años. Pero aquí también lo importante, si ven abajito, dice Paulino N. Guerrero. Bueno, pues él fue un gobernador del estado. Entonces vemos que el tejido social sí sirvió por que lograron posicionarse, siguen los descendientes aquí, algunos de los negocios todavía perviven y ahorita, digamos, el segundo paso que queremos dar es ver qué pasó en América, los lazos que tenían. Tenemos muchas cartas que llevan hacia Vancouver, hacia San Francisco. De hecho, cuando fundan el Chikuntong aquí, viene gente de San Francisco por el tren a conocer a la inauguración. Y entonces lo que nos damos cuenta es que el tejido social funcionó, sí, a una manera local china, que siempre creemos que todos los chinos se llevaban bien, no, tenían sus grupos, entonces de manera interna de organización de migración, ellos logran hacerlo. En ultramar, viendo ultramar como nosotros América, a nivel local, potosino, nacional y hacia afuera. Sí, dicen que los familiares siempre mandaron dinero, familiares descendientes chinos acudieron a China, donde tienen las cartas de los abuelos y recibos de dinero. El dinero, estamos intentando rastrearlo, se generaba así a partir de la venta de estos artículos que ellos tenían del ultramarino, pero hay una línea de investigación que no hemos abordado, que sería qué tanto manejaban el opio para sacar como un poco más de dinero, pero todavía no hemos abordado ese tema. Y con lo que nos hemos hallado es que varios familiares que fueron, les dijeron, es que estas torres que están en la zona de Kaiping, en Cantón, se construyeron una parte con el dinero que mandaba tu abuelo. Y entonces estas torres al principio eran de vigilancia y ya después eran como para demostrar, sí, estamos en una área agrícola, pero tenemos familia en ultramar que nos está mandando dinero y podemos dar el lujo de construir estas torres, que si ven la arquitectura ya no es 100% china, sino ya también tienen cuestiones occidentales, ¿no? Son una manera de una memoria al legado familiar. Aquí si ven arribita, viene en rojito los apellidos de la familia, ¿sí? O los nombres, que es lo que a ellos les comentaron. Ya en el interior, bueno, esto ya está así muy como que para museo, pero en el interior
Realmente ellos son como un altar para agradecer a los ancestros que estuvieron en alta mar, dando este apoyo. Entonces, sí, tenemos todavía mucho trabajo. Ya sabemos que están ahí, que ya tenemos las direcciones, que tenemos los contactos y tenemos mucho trabajo de traducción. Y nosotros no sabemos chino. Bueno, en mi colegio no sabemos chino, pero estamos de Costa Rica. Y si alguien más se quiere sumar, bienvenido. Y bueno, pues realmente es lo que llevamos, que el tejido social funcionó, sería una de las conclusiones. Aquí están mis datos, mi contacto, y si gustan, hacemos la ronda de preguntas al final que hayan expuesto todos los colegas. Muchísimas gracias. Ahora me toca presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Janet Jiménez Rojas. Ella es profesora investigadora de tiempo completo. Es licenciada en Historia y maestra en Historia Contemporánea por la Universidad de La Habana. Es maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigadores Dr. José María Luis Mora. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de La Habana, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa, en la UAM, y ha sido acreedora de la beca para investigadores del Centro de Estudios China-México en la edición 2021. Ella nos va a presentar Cantoneses en la ciudad de Chihuahua a principios del siglo XX, experiencias y desafíos. Sí, muchas gracias Greta por la introducción y muchas gracias también al séptimo seminario por acoger favorablemente mi propuesta. Como es poquito tiempo, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se ve. Sí se ve. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, este trabajo, pues en realidad es una investigación ahorita en curso que arrancó hace aproximadamente un par de años. Ahorita está, digamos, todavía bastante verde porque no es algo que he podido, digamos, abordar a tiempo completo, pero pues me pareció importante aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes algunas de las cosas en las que estamos trabajando, sobre todo en el entendido de que este tema de investigación de la inmigración, las más históricas y también las más contemporáneas en el estado de Chihuahua, pues merecen atención y no cuentan todavía con una digamos, vasta bibliografía y de hecho solamente hay por ahí algunas pequeñas menciones sueltas dentro de estudios mayores o apenas hasta hace justo un par de años empezaron a aparecer algunas monografías dedicadas al antichinismo y demás. Yo, de la misma manera que Greta en la presentación anterior, no quiero tanto centrarme en esos factores y más bien prestar un poco de atención a las dinámicas mismas que involucran la llegada, el asentamiento de los chinos, en particular en la ciudad de Chihuahua, que es ahorita donde yo más he revisado material de archivo, prensa y demás. Y pues también hablan un poco de las experiencias de organización que he podido ir identificando con relación a pues perfiles laborales y ocupaciones, digamos, más ampliamente hablando, o organizaciones para hacer frente, digamos, a las demandas de estar en una sociedad como la mexicana, ajena en términos de costumbres y cultura a la inmigración china que llegó en este periodo, más específicamente de origen cantonés, algo que voy a estar hablando. Entonces ahí están en la diapositiva algunos aspectos generales. Yo no voy a ir punto por punto, más bien muchos de estos, digamos, 5 aspectos que ahí están enunciados, en realidad se van a ir entrelazando en las cosas que voy a irles
platicando, ¿no? En principio, bueno, considerar que la experiencia de la llegada de inmigración china a Chihuahua, al estado y muy particularmente a la ciudad capital, pues está dentro del marco general de las inmigraciones chinas a México que comienzan a darse a finales del siglo XIX. Estamos hablando de este periodo de oleadas, digamos, masivas posteriores a las guerras del opio, no a las experiencias migratorias previas que se remontan a Nueva España y demás. Y en ese contexto van a llegar las primeras eh, migraciones acá al estado de Chihuahua a través de las intervenciones, digamos, en construcción de ferrocarriles y demás, desplazándose desde Estados Unidos y pues también desde otros lugares o puertos de la República Mexicana que sirvieron, digamos, como punto de entrada y desde donde los chinos, como bien ilustra este mapa que les estoy compartiendo, se desplazaron por todos los rincones, digamos, del territorio mexicano, ¿no? Este otro mapa es un mapa, digamos, general que sitúa los principales puntos de emisión de la inmigración china, pues ya no solo a México, digamos, a América de manera general en estos mismos lapsos temporales, pero quería justamente utilizarlo como punto de arranque para este tema, para recuperar esta idea de lo oportuno que sería hablar para este periodo inicial de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es donde yo básicamente voy a estar más situada temporalmente, pues de cantoneses y no tanto, digamos, de chinos y pues también quizás en menor medida fuyaneses, aunque en el caso particular de lo que yo he estado viendo ahorita acá en Chihuahua, la zona de procedencia parece ser más la provincia de Cantón y algunas zonas muy específicas dentro de este territorio, ¿no? En particular, ahorita yo he estado trabajando sobre todo con algunas lápidas para hacer este ejercicio que están ubicadas en algunos de los panteones de la ciudad de Chihuahua más antiguos y muy particularmente estoy trabajando en el Panteón de Dolores porque las lápidas sí ofrecen, digamos, como una información mucho más específica de las que nos pueden dar las actas de defunciones de los chinos, donde genéricamente dicen cantonés con algo de suerte, eh, y aquí sí aparecen las localidades específicas, los condados y a veces hasta detalles muy dirigidos, digamos, a mencionar las aldeas de procedencia y demás de los inmigrantes. Este tema de las lápidas daría mucho más para discutir, pero pues por ahora quiero ir como ubicando, digamos, este detalle. Esta zona de Taishan ha sido, digamos, como la que he visto más en las lápidas en las que estoy trabajando. Por ahí he encontrado también alguna que otra mención, digamos, a Hong Kong, pero son mínimas, es una entre 30 o más que hacen referencia genéricamente a Cantón o a estas localidades, ¿no? Y bueno, yo voy a estar hablando de un periodo que básicamente cubre lo que sería los comienzos del el siglo XX y hasta aproximadamente 1930, que justamente es un periodo donde había un número considerable, este gráfico que está viendo ahí, es los inmigrantes en el estado según los censos, digamos, oficiales. De hecho, para 1910, Chihuahua era el tercer estado de la República Mexicana con mayor número, digamos, registrados oficialmente hablando de inmigración china, en este caso podríamos referirnos a cantoneses, como ya dije, y eh, con algunos altos y bajos va a mantener también una posición, digamos, bastante importante hasta este periodo de los 30 que yo voy a estar platicando. Me voy a circunscribir aquí porque es hasta donde estoy trabajando ahorita con algunos datos de lo que podría ser, digamos, equivalente a censos y también de estos mismos registros, tanto de defunción
como de, digamos, las tumbas, concretamente hablando. Y bueno, en este sentido, para hablar un poco en este marco de cuál podría ser un estimado de población de la inmigración china en la ciudad de Chihuahua alrededor de 1916, habría que hacer referencia a esto que no llega a ser un censo, es solamente una lista de residentes de China que se envía a la presidencia municipal en noviembre de 1916, en vísperas de un ataque de Villa a la ciudad, y que sin ningún tipo de orden y concierto, pues enumera a los inmigrantes, a veces hace referencia a la existencia de familias o de esposas, pero sin más, digamos, datos, y ofrece, digamos, una dirección. Esta es una lista que incluyó los nombres de más de 500, exactamente 505 inmigrantes, y que por supuesto podríamos ver solamente como un vistazo y pensar que probablemente había muchos más, ¿no? Es un buen momento para establecer también una especie de radiografía de la comunidad en este punto, porque justamente después de este periodo se va a dar una dispersión de población de origen chino de la ciudad y del estado que se va a desplazar a la frontera u otros lados, justamente huyendo de el villismo que fue particularmente agresivo con este grupo poblacional extranjero, ¿no? Y bueno, usando las direcciones que aparecen en ese listado, me apoyé en un amigo para generar este mapa que ahorita están viendo ahí, donde están en color naranja las ubicaciones, digamos, fundamentales que aparecían en el listado. Nótese que la mayor concentración está justo en lo que sería el ahora centro histórico de la ciudad de Chihuahua, y hay una alta concentración, digamos aquí, que podemos refrendar ya no solamente en, digamos, este ejercicio del mapa, sino también haciendo una revisión de la prensa, incluso desde antes de 1916, ya desde principios del siglo, la prensa local chihuahuense está hablando de esta concentración de inmigración china en el centro de la ciudad y está quejándose. Es un tema también, yo no puse esas referencias aquí, que se discutía mucho en el gobierno municipal, sobre todo por todas las comisiones relacionadas con saneamiento e higiene, porque se veía como un problema esta concentración de los inmigrantes chinos, porque no era solo que hubiera mucha población en el centro, sino que había muchos, como pueden ver en la tabla al lado, viviendo en una misma, digamos, ubicación. Y esto que fue manejado desde el punto de vista de un problema de salud y de higiene, aglomeración, es como se refieren en las discusiones a esta situación, hay que verlo justamente como una estrategia desarrollada por un grupo inmigracional mayoritariamente masculino, sí, que dependía de estas asociaciones, no solo de compartir vivienda para ahorrar gastos, sino justamente también para desarrollar, digamos, ciertas y determinadas estrategias que les facilitaran la vida, pues en un contexto, digamos, ajeno a su cultura, y además considerar que en la mayoría de estos casos, siguiendo, digamos, los estudios previos, estableciendo una suerte de comparación que ha desarrollado al respecto Evelyn Judejar y otros investigadores, pues podríamos verlo también como ejercicios donde había una concentración de vivienda con negocios y almacén que servía también para alimentar estas relatorías, digamos, negativas por parte de las autoridades, pero que en definitiva era un ejercicio para, de parte de los inmigrantes, para ajustarse a las condiciones, digamos, de México, y buscar estrategias para, digamos, salir a flote, ¿no?
Y bueno, este es un mapa que justamente ubica entonces esta concentración de los inmigrantes en la zona del centro y muy particularmente como sitúa las referencias de prensa que vieron antes, pues la gran concentración de inmigrantes en la zona de las calles Allende y Morelos del centro, digamos, de la ciudad, ¿no? Y esto nos lleva también a comentar un poco sobre el tipo de negocios que estaban, digamos, desarrollando y las actividades económicas. Esto es una tabla generada a partir de los negocios chinos que fueron declarados en un directorio de negocios chinos en el mundo que se publicó en 1913, donde se da cuenta de una preeminencia de negocios orientados al área de comestibles, genéricamente hablando, muy probablemente abarrotes, si nos guiamos por referencias que encontré y que no detallé aquí en las diapositivas de otro, digamos, directorio, pero este ya es comercial de la ciudad de Chihuahua, publicado en 1927, donde también aparecen varios, digamos, negocios a juzgar por los nombres de propietarios de origen chino, también del área, digamos, de comestibles y abarrotes. Pero pues había aquí otras actividades importantes, lavandería, que fue un sector que dominaron los chinos en la ciudad de Chihuahua en las primeras décadas del siglo XX, y pues también algunas cuestiones relacionadas con herbolaria o un hotel y así. Estas no son las únicas actividades económicas. De entrada habría que considerar que estos mismos negocios, más allá de sus propietarios, involucraban la participación de paisanos como mano de obra aquí, y esa sí es data, digamos, que no tenemos, digamos, específicamente, más allá de lo que la prensa nos relata a veces de la presencia de personal chino en estos negocios, ¿no? Pero a la misma vez hubo una participación muy importante dentro del área de la agricultura en zonas aledañas, como en el caso de, digamos, la ciudad de Aldama, que justamente en este marco de 1916 ya era un municipio independiente, pero mantenía conexiones, digamos, muy fuertes, y otras zonas de la ciudad, como la hacienda Tabalaopa o el área de Nombre de Dios, donde se desarrollaron con mucha fuerza los cultivos chinos y eran trasladados en este sistema también como de caravana a la ciudad de Chihuahua para venderlo en el mercado, fundamentalmente el mercado de la Reforma, donde también habían puestos de comerciantes chinos. Y aquí también tenemos una situación de alianzas y de crear como vínculos entre estos nichos económicos que fueron creando, digamos, los inmigrantes para buscar oportunidades, digamos, de crecimiento y desarrollo, desenvolvimiento dentro de la ciudad. Esto fue, de hecho, también motivo de queja frecuente por parte de otros, digamos, vendedores no origen chino del mercado, pero más que destacarlo como ese tipo, digamos, de posición de discriminación o de xenofobia, pues me interesaba verlo desde esta otra retórica de cómo fueron creando vínculos y demás en esta dirección. Aparte de estas actividades, pues habría que considerar también el comercio ambulante, que la prensa, digamos, lo detalla y lo refiere, pero estas serían como las grandes, las más destacadas, a diferencia de lo que he visto en otros lugares donde hubo importantes asentamientos de inmigrantes chinos. En el caso de Chihuahua no parece haber tenido un papel muy destacado la presencia de grandes casas importadoras de productos chinos y así, ¿no? Y bueno, siguiendo esta ruta de las estrategias de asociación comunitaria, ya hablamos un poquito de estas redes de tipo económico que fueron tejiendo, habría que ubicar ya, digamos, asociaciones de tipo formales o informales. Voy a comenzar hablando por esta, que es una asociación, digamos, con fundamentación clánica del apellido Ma, o Mar, fue como se romanizó en el caso de acá de Chihuahua y probablemente en otros lugares de la República, este apellido, y a través de esta lápida concreta de Martín Mar,
que es de 1924, ahí donde se ve este detalle marcado en rojo, pues se hace referencia justamente al Jinsitán, a este salón, digamos, ancestral de la familia Ma, que también contó con mucha presencia y fuerza, no solo dentro del territorio, digamos, chino, sino también en otras comunidades ultramarinas. Lo he encontrado mencionado y hablado, digamos, en el barrio chino de Victoria en Canadá también a principios del siglo XX, y pues son también, digamos, las oportunidades que podemos encontrar de información valiosa a partir de las lápidas, porque por supuesto que no quedó ningún registro de esta asociación en términos, digamos, oficiales de lo que podríamos acceder por la vía del archivo y demás, pero digamos, aquí sí está acreditada, ¿no? En la lápida. Y bueno, sí hubo otras asociaciones que contaron con inscripción, digamos, formal, muy concretamente la Unión Fraternal China, que esta sí tiene con todo un expediente de registros de actas y de su formalización a partir de 1927, y pues ahí le pongo una captura de los detalles de su primera junta directiva y demás, y que cumplió algunos roles, digamos, importantes. Unión Fraternal tuvo presencia a lo largo y ancho de la República Mexicana, fue en determinado momento muy controlada o influida por otra asociación que Areta mencionó, el Chicuntón. Chihuahua no parece haber sido la excepción, digamos, en este caso, y cumplía diversas funciones que podían ir desde ser como la mediadora con las autoridades para temas que tuvieran que ver con movilidad de los inmigrantes, representación cultural y demás, pero también como, digamos, mediadora ahí cuando se trataba de que los paisanos que pertenecían a esta asociación establecieran negocios con homólogos mexicanos y que hubiera una participación en términos de traducción y mediación por parte de alguna figura, muy concretamente Juan Kim, que ahí está una captura de la prensa de él, que también ocupó un rol destacado en Chikuntong, que es la otra, digamos, asociación que quería mencionar. Digamos, aquí hay algunas referencias que hablan de su presencia ya en Chihuahua a comienzos del siglo XX, pero su digamos, momento de mayor actividad parece haber sido justamente a finales de los 20, cuando participó y estuvo organizando varias convenciones donde participaron otras logias eh, chinas, y en el caso particular de Xikuntón de Chihuahua, siempre parece haber tenido una relación de cercanía y un vínculo bastante cercano en términos, digamos, de como hermana menor, para decirlo de alguna forma, de la Gran Logia Cosmos de acá de la eh, ciudad. Mm. Y de hecho, esta es una fotografía donde aparecen varios miembros de la colonia china, se menciona ahí, pero muy particularmente miembros de la Logia Progreso número 15, en honor justamente de esta gran Logia Cosmos, que dan cuenta de cómo estas mismas estrategias o vínculos de los inmigrantes no solamente funcionaron al interior de ellos como grupo, sino también estaban, digamos, orientadas a la formación de vínculos sólidos con, digamos, sectores de la sociedad mexicana, digamos, afines, ¿no? De hecho, yo no coloqué imágenes de eso para no estar saturando con el tema de las lápidas, pero algunas de las lápidas que mostré y otras muchas que tengo no solamente muestran pues estas informaciones relacionadas con procedencia o digamos asociaciones más de carácter tradicional chino, sino también acreditan la participación de estos fallecidos, estos inmigrantes fallecidos en la masonería, ¿no? Y pues también habría que considerar, esto se va un poco del periodo
que yo estoy abordando, pues la existencia de redes que iban también en otra dirección, comunicación con otras comunidades, no solo ya dentro de México, sino también en el exterior, digamos que fueran afines y que compartieran ciertos y determinados objetivos. En el caso del Saigat Yabó, era un órgano de prensa con base en San Francisco que compartía ideas, digamos, republicanas muy afines a las manejadas por Chikuntong, Progreso número 15, ¿no? Y de manera general, pues esto es más o menos lo que les quería mostrar a vuelo de pájaro, y me gustaría digamos, un poco como destacar estas contribuciones fundamentales en estas áreas de comercio y servicios desempeñadas por los inmigrantes y un poco este potencial que tuvieron y esta capacidad, digamos, de agencia para aprovechar no solamente estos nichos económicos que fueron ubicando, sino también para fijar redes sociales entre ellos. Esto no significa, como Greta puntualizó, que no hubieran, digamos, diferencias o que podamos hablar de la inmigración como una unidad, digamos, homóloga. Había mucha diversidad, pero también estaban estos ejercicios de vínculos a través de los cuales desarrollar ciertas y determinadas actividades. Y esto lo podemos ver como un punto justamente que nos da el pie para ir discutiendo cómo estas prácticas sentaron, digamos, bases para en cierta medida generar procesos de interacción o de asimilación a la sociedad local, algo que muchas veces se deja de lado a favor de estar enfatizando pues toda la oleada, digamos, de campañas antichinas y de discriminación presente, digamos, en la República Mexicana en este periodo, digamos, de los 20 camino de los 30, ¿no? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Si hay alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto trataré de darle respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Obviamente yo ya tengo mis preguntas listas, pero les recordamos que las pueden ir colocando en el chat y al final haremos una ronda. Gracias. Continuamos con la ponencia Relaciones de sociabilidad en contextos de exclusión. La historia transpacífica del general Pang Tsu Mo a través de sus conexiones personales. Los ponentes son María Cristina Manzano Munguía, quien es profesora investigadora. Sus principales líneas de investigación son relaciones transnacionales del Pacífico y México, en específico los chinos en Puebla, transnacionalismo forzado indígena, relaciones del Estado con la población de aborigen en zonas urbanas. Ahorita su lugar de adscripción es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y otra de las ponentes es Angélica Martínez Coronel, quien es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es maestra y doctora en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les damos sus minutos. Gracias. Ok, muchas gracias por la presentación. Es para nosotros un honor estar el día de hoy con ustedes. Queremos agradecer al doctor Enrique Dussel y a todo el grupo de Sechimex por la organización de este evento, así como la doctora Liliana Arsovska por muy puntual en organizar este eje temático que siempre es un gusto participar en el seminario. Esta presentación deviene de una investigación que propusimos hace un año, no totalmente al 100, sino que corresponde a nuevos hallazgos. Esa propuesta de investigación fue otorgada una beca del Sechimex en el año 2024 para realizar una investigación sobre el general Mao, Pang Sung Mo. Y bueno, aquí exploramos esta parte que nos indica de una manera contundente sobre las redes y esa cuestión de la movilidad. La doctora Angélica Martínez Coronel y su servidora vamos a proceder a dar los detalles de esta investigación que nos tiene
tan asombrada y al mismo tiempo tan agradecida por las facilidades que nos dieron en la continuidad de dicha propuesta. Cabe mencionar que el hallazgo de este general en los archivos se devino de un proyecto de investigación en donde yo fue una investigación de carácter individual, financiada por la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, allá en el año del 2014, 15, y entre los documentos que no precisamente se buscaba del general, pero sí sobre los chinos que emigraron a México y estaban enfilados, estaban ahí en el Archivo General de la Nación, en un fajo de una caja, es donde encontramos a este general, y se ha ido a través del tiempo jalando el hilo de quién es este general. Agradezco también a mi becario, Juan Periáñez de la Rosa, que ya egresó de la Facultad de Comunicación, también por el hallazgo, y a otra becaria que tuve, Bárbara Limón, a quien también agradezco. Entonces, sin más, iniciamos esta presentación. Perdón, doctora, si gusta usted regresar y arrancamos, doctora Angie. Doctora, ¿me escucha? Sí, Ah, ok. sí, creo que ya funciona mi micrófono. Sí, la escuchamos. Gracias. El contenido que hemos propuesto es un poco para recuperar también pues la narrativa histórica y cómo fuimos reconstruyendo la vida del general para averiguar quién es, porque lo encontramos precisamente en la portada sensacionalista de un periódico mexicano, y él había sido perseguido por comunista, por corrupto, por traidor. En su caso estuvo nada más y nada menos don Emilio Portes Gil, que representaba a la China nacionalista, y un abogado muy joven que luego fue una figura clave para la Facultad de Derecho, en específico el Derecho Penal, el abogado Julio Klein Quintana, que invitó a uno de sus estudiantes al caso y ellos representaron al general Pang, y pues resulta que le ganan a Emilio Portes Gil. Entonces proponemos este contenido, esta línea, siguiendo un poco la secuencia de eventos para contar su historia, pero también para ir marcando las relaciones que el general establecía. Entonces, ¿quién fue el general Pang Tsumao? Que revisamos su vida un poco desde unos 20 años atrás de que llegara a México, hacia 1935 aproximadamente, y pues encontramos que él era parte de la familia real, era parte de la élite política de la China nacionalista. Fue sobrino por el primer matrimonio del generalísimo Chiang Kai-shek y luego se convirtió en el protegido y en el principal confidente de Madame Chiang, y es así como es el elegido para la misión de Washington y se convierte en agente de compras de armamento y provisiones. En Washington, él representaba la máxima figura de la Fuerza Aérea de la China nacionalista, y además, entre sus viajes por Estados Unidos, que a él le gustaba mucho la costa de Miami, pues ve una exhibición de los tigres voladores o los Flying Tigers, donde conoce al general Chennault, un general estadounidense de origen francés, que era famoso por sus estrategias de vuelo, por eso se dedicó a la acrobacia. Cuando se retira, pues se lo llevan a China para iniciar esta colaboración de inteligencia militar aérea con la China nacionalista. Entonces, el general Pang tiene ahí un papel muy importante porque él, digamos que fue cazador de talentos y no suele aparecer en muchos libros de historia el origen de ese vínculo. Se pone nada más de manifiesto que fue Madame Chiang quien estableció estas conexiones, pero el general Pang fue quien encuentra a los tigres voladores. Años más tarde, regresa
a la escena, pero ahora como en un papel totalmente de villano, digamos, se vuelve refugiado político en México por ello, ya tenía todas estas acusaciones de corrupción, pero siempre salía a relucir su filiación comunista. Entonces recordemos también que una de las grandes herejías del siglo XX ya no era tanto cuestionar a los teólogos ni enfrentarse a los teólogos, lo pienso en este regusto como de la microhistoria, en el queso y los gusanos, sino era ser comunista o ser identificado como comunista. Partimos entonces de una pregunta hipotética para contar parte de esta historia y pues fue el cuestionar si realmente era un espía comunista, si realmente estaba afiliado al Partido Comunista o si compartía la ideología. Y pues nuestra hipótesis fue que precisamente esclarecer sus redes de sociabilidad nos permitían responder esta pregunta y entender por qué establecía estas relaciones y por qué tuvo estas conductas hasta llegar al punto sensacionalista. Tenemos un contexto histórico de movilidad de China hacia América muy denso, muy oscuro, en el que México desgraciadamente juega un papel muy importante en el sentido negativo. Este enfrentamiento lo tuvimos también con nosotras mismas y nuestra perspectiva de dejar de ver a México como un país hospitalario, con los brazos abiertos a las personas en movilidad. Y tenemos también el rastreo de todas estas prácticas de exclusión y de exterminio que estaban ya también en el territorio estadounidense, pero que en México, digamos, se acendraron y mucho tiempo se pensó que solo sucedía así al norte del país, pero era algo generalizado. También ya lo comentaba Greta que sucedía en el sur. Doctora Cristina, no sé si quiere agregar algo en esta parte. Sí, anteriormente, gracias. Anteriormente se han realizado publicaciones en los cuadernos de trabajo del Sechimex, en los seminarios, y hemos ilustrado a través de diferentes trabajos, tanto de coautoría como de otros colegas e investigadores, estas imágenes en donde existe una discriminación y racismo hacia las personas de descendencia china. Entonces, no es novedad encontrar esto para el general. Sin embargo, la manera en cómo vamos a ir haciendo la narrativa nos va a permitir ver la relevancia de este personaje histórico-político. Gracias. Encontramos documentos de la Liga Nacional Pro Raza Antichina que, bueno, también habíamos pensado que solo operaba directamente al norte del país, pero más bien yo podría decir por la revisión de los documentos en archivo histórico que operaba desde el norte hacia diferentes puntos del país. ¿Qué tuvo de efectos esta cacería? Pues la ridiculización de personas de origen chino o de personas de nacionalidad china. Vemos ahí una caricatura del general Pang, desprovisto de todas sus investiduras militares y de todo su conocimiento de inteligencia aeronáutica, y está ahí completamente ridiculizado. Tenemos también esta caricatura que aparece en el Siglo de Torreón, que ya me empieza a resonar mucho que el Siglo de Torreón está muy preocupado por cubrir qué pasa con los chinos, desde los chinos que estaban en las logias. Y aquí se está caricaturizando y minimizando, devaluando la declaración del general Pang, que siempre sostuvo la defensa de un gobierno legítimo. Creemos que se trata de que él defendía al general Lee Songren como el general legítimo que debió haber sido realmente el líder nacionalista y que ya había estado contendiendo en contra del generalísimo Chiang Kai-shek desde 1926. En varias de las conversaciones que tienen en Estados Unidos en los juicios con el coronel Chiang, amigo del general Pang, el coronel Chiang siempre menciona que ellos realmente querían obedecer al general Lee. Entonces, por eso tenemos estos datos también. Y pueden observar ahí un documento que enviaba la Liga Nacional Pro Raza desde 1927 y lo mandaba a diferentes demarcaciones del país. Este fue enviado a Aguascalientes, pero Aguascalientes en ese momento, según me dijeron los historiadores, pues estaba más preocupado por perseguir judíos.
sí firmaron los documentos de la Liga Nacional Pro Raza, pero no se comprometieron de la misma forma que otros estados de la República. Este es otro documento de ese mismo archivo, es el secretario de Gobernación de Aguascalientes, firmando que pues sí, había recibido esta comunicación del Comité Pro Raza y diciéndole en qué puntos sí iban a trabajar y en cuáles no, incluso poniéndose de acuerdo con ellos. Y quisimos incorporar aquí esta foto porque es todo este contraste, o sea, estas son las imágenes de compañerismo y de cómo había esta colaboración. Está ahí el general Mao, no conocemos la fecha de esta foto, con Chennault, y ahí estaban ya trabajando con los militares de aeronáutica en China nacionalista, intercambiando estrategias y conocimiento de aviación. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, no son distribuidas en los periódicos, son más las caricaturas grotescas para la ridiculización. Si quiere continuar el marco conceptual. Sí, gracias. Una de los puntos que nos llamaron la atención, pero el antecedente que tenemos es un seminario que se realizó en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, de ahí mismo de la UAP, sobre movilidades. Entonces, considerando a los académicos que están realizando desde hace varias décadas investigación sobre movilidad, a diferencia de migración, que nos permite entender el concepto de movimiento de una manera más flexible, fluida y más allá de las barreras políticas, es que entonces decidimos abrazar esta parte de la teoría que nos permite entender no solamente al general Mao, sino también a otras poblaciones que se mueven y que vienen de otras localidades, no necesariamente del extranjero, sino también de la misma Estado-nación. Podemos citar a Creswell, a Scheller, a Urey. A Urey, que movilidad no es un constructo que está definido totalmente en una categoría cerrada. La construcción de movilidad se va definiendo y permite irla construyendo de acuerdo a la población en la que se estudia. Eso amplía el abanico y nos permite considerar a una persona o a un grupo de personas que dejan su lugar de origen para ir a radicar a otro lugar. No necesariamente de manera permanente, y tampoco se puede pensar en esos detonantes como en el caso de la migración, que hay detonantes que te motivan, o el problema estructural que vive el lugar de residencia donde naces, a salir de ese nido, de esa población, y migras. Entonces aquí el constructo de movilidad es más bien, y no es que sea sinónimo de nomadismo, pero sí te permite estudiar a las poblaciones móviles, es decir, que están en constante movimiento y no necesariamente radicas en un lugar. Esto también nos permite ver esa flexibilidad para entender lo de transnacionalismo, porque tampoco utilizamos el constructo de transnacionalismo, ya que aunque mantiene relaciones el general con su lugar de origen, no necesariamente estamos metidas en esa conexión. Si quieren, pasamos a la siguiente. Nos quedan 5 minutos y entonces solo quiero agregar que otro de los constructos es en la cuestión de emociones y de las relaciones que se establecen a través del tiempo y los vínculos, que son una parte fundamental para el general. Sí, vinculamos estos tres conceptos porque veíamos justo ese cambio de las emociones, tanto de las emociones en torno a él como de las emociones del general mismo, y cómo se relacionaba con las personas. Entonces encontramos una diversidad de tipología de relaciones, incluso las relaciones especulativas, que es la manera en que llamamos a las relaciones que construyó la prensa para configurar esta versión del general como comunista. Él había estado viajando por todo el mundo
para recuperar conocimiento de aeronáutica para el gobierno nacionalista chino. Y en esos viajes es como conoce precisamente a Chennault, ya estando en la misión de Washington. Y Chennault luego pues es llevado por el general a China, se casa de hecho con una china, está ahí una foto del general Chennault con su esposa. Y hay un montón de archivos de fotos en Estados Unidos, en la historia de la Fuerza Armada, de las colaboraciones que tenían con los tigres voladores. Al fondo de esta foto vemos uno de esos aviones, que se distinguían por los colmillos y por los dibujos de tigre que pintaban los mismos soldados. Pero a pesar de que esta relación feliz sucedió con singular alegría, es redundante, pero era importante decirlo, ya había un antecedente del descontento, como lo comenté casi al inicio, del general Pang con los movimientos al interior de la gente que estaba en la misión de Washington. Había ya avisado al China Lobby, que eran estas personas encargadas de vigilar las relaciones internacionales desde el gobierno de la China nacionalista, y el general Pang declaró muchas veces, y es citado así, y mantuvo esta versión de que el gobierno estaba mal, que era el gobierno, su gobierno nacionalista, el gobierno de Chiang, el que era corrupto, y que por eso él no debía seguir esas órdenes. Entonces mantiene el dinero como congelado, el de la China nacionalista, y huye con él. Podemos pensar en confirmar esta versión porque también había notas del coronel Joseph Stilwell en sus diarios que hacía muchos señalamientos y críticas fuertes al gobierno de Chiang, y fue peligroso que se revelaran sus memorias para Estados Unidos porque Stilwell empezaba a convencerse del comunismo, en el sentido de que él decía que era testigo de ver cómo los chinos comunistas trataban mejor a la gente que los nacionalistas. Entonces, podemos pensar en que sí se refería el general Pang a este desconocimiento, que sí estaba férreo en su convicción de desconocer ese gobierno y reconocer muy probablemente el del general Lee. Precisamente por eso, a partir de las relaciones del coronel Chiang, que era amigo del general Pang, se hacen de amigos periodistas que empiezan a compartir esta versión de que tanto el general Pang como el general Chiang desconocen a Chiang Kai-shek como el generalísimo, y que ellos están ahí apoyando al general Lee. Cuando el general Pang llega a México, lo vemos así ya vestido de civil. Estas son fotos que se recuperan de 1952, de los días del juicio. Por supuesto que es juzgado por su relación, una relación que se veía como interracial, con su secretaria, confidente y mensajera, porque ella hacía también las primeras transacciones de dinero desde Estados Unidos. Y queda en todos los periódicos ya su caso como una cosa completamente extraña que no tiene que ver realmente con su personalidad, su trabajo militar, sino con sus filiaciones ya también sentimentales. Cuando escapa a México, pues él es apoyado por Oliver Kishik, que al principio él trató de negar ser dueño de compañías azucareras importantes, pero él había estado vinculado con las élites políticas estadounidenses, incluyendo la CIA y los Rockefeller, junto con su esposa, porque llevaron un centro de escritura en México en el que estuvieron personalidades como Juan Rulfo, y trataban de americanizar México. Entonces él conocía las principales conexiones. No es casual entonces que buscaran al poeta José Rubén Romero, que en ese momento era consejero de Miguel Alemán, para que les hiciera las transacciones de documentos de migración y que el general pudiera estar aquí con su nombre de seudónimo, que fue Carlos Gómez Lee Wong. Lo detienen en Cuernavaca, finalmente, y hasta 3 años después de su detención, o sea, 1955, cuando hay un cambio de sexenio y entra Adolfo Ruiz Cortines, conocido como el Honesto, pues él le otorga el asilo, porque además Adolfo Ruiz Cortines, entre todo lo que le interesaba que se escondiera que seguía la cacería de comunistas, porque él no quería tener esta imagen de obedecer a Estados Unidos. Entonces seguimos encontrando la DFS, incluso hasta para 1956, 1958, archivos de búsqueda de personas por supuesta afiliación comunista en el territorio mexicano. Y pues tenemos el tiempo encima, entonces ya nada más para mostrarles, pues, e insistir en esto, que se construyeron relaciones especulativas. Al coronel Mao
lo ponían siempre al lado de Jacques Monard, que era el nombre falso del asesino de Trotsky, y hablaban de que jugaban ajedrez y que salían de amigos y tenían privilegios en Lecumberri, y siempre lo colocaban a un lado. Entonces era para afianzar esta idea de que evidentemente era comunista. Y pues no encontramos evidencia concluyente de su filiación comunista, más bien lo que revelan las relaciones y sus propias declaraciones es que pues él sí estaba convencido de su propia idea de patriotismo y de desconocer a Chiang por tal vez la presencia de este otro general, el general Lee, y él mantenía su versión de que todos sus juicios habían sido a causa de que él defendía su propia lucha. Más o menos esta es la visualización de relaciones, una red de relaciones que tejimos, y las que prevalecen pues son las relaciones políticas y de amistad, y ya en menor medida, que son las azules, aparecen las jurídicas, pero por necesidad más que por estrategia. Entonces fue una historia marcada por exclusión, tensiones ideológicas que llevaron al general a atender relaciones por estrategias de supervivencia, y pues la vida del general nos permite entender cómo funcionaban en el siglo XX las relaciones entre China, Estados Unidos y México, y al mismo tiempo con la perspectiva de redes de sociabilidad aportamos a los estudios de movilidad, y queríamos también traer a la discusión si el general es, desde la perspectiva de todas y todos aquí, un espía o un patriota, porque algunos lo ven todavía como un despiadado ladrón y desvergonzado, y otros como un valiente. Pues queremos agradecer ya finalmente rápido otra vez al doctor Enrique Dussel por mantener estas iniciativas, y sobre todo a nuestro asesor de proyecto, el doctor Marco Antonio Pérez, porque él nos llevó por estos caminos de las relaciones de sociabilidad que trazó desde la microhistoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les vuelvo a recordar que pueden apuntar sus dudas en el chat y al final haremos una ronda. Continuamos con la ponencia Etnización y Paisaje Lingüístico del Barrio Chino de San José, Costa Rica, de Setong Seao. Si lo pronuncié mal, perdóname. Lo voy a presentar al Complutense de Madrid. Su tesis se centra en la historia de la inmigración china en Costa Rica de 1890 a 2020, en la que analiza la transformación de las conexiones transnacionales y la construcción de las redes migratorias. Entonces, le doy ahora la voz. Gracias. Gracias, Greta. Ahora voy a compartir mi pantalla. Ahí está, ya se está compartiendo. Ah, ok. Pues un momento. Ok. Bueno, buenos días y gracias a todos. Hoy voy a presentar algo sobre la etnización y paisaje lingüístico del barrio chino de San José, Costa Rica. Y esta ponencia es como una parte de mi investigación de tesis doctoral. Y para empezar, voy a mencionar brevemente cómo está el origen y la historia del barrio chino de San José, Costa Rica. Bueno, como quizás algunos saben, barrio chino de San José no es un barrio chino como histórico, sino que también fue nacido como un proyecto con fines comerciales y urbanísticos del entonces alcalde josefino Johnny Araya Monge, y fue inaugurado el 5 de diciembre de 2012. Bueno, ahora ya como ha pasado una década, no tan como reciente. Y creo que aquí nos conviene introducir una definición de la profesora En Menéndez sobre ¿qué es un barrio chino? Pues ella argumenta que barrios chinos son como zonas comerciales especializadas en los productos y servicios relacionados con los chinos, y también ambientadas por la cultura tradicional china. Y creo que esta definición es como coincide perfectamente con lo que se ve el barrio chino de San José de hoy,
porque como ya fue nacido como algo comercial y ahora es como una zona más bien comercial, pero en realidad es más bien como un tramo de la calle 9. Anteriormente llamaba como Paseo de los Estudiantes y es como, aunque sí se encuentra en el centro de San José, pero no es digamos, no es una zona grande, sino más bien como una calle principal, mientras que las calles alrededores. Y voy a explicar qué es paisaje lingüístico y este concepto de etnización que voy a usar para esta ponencia. Acá cito una definición de qué es paisaje. El paisaje es una forma de ideología y es algo que transmite el consentimiento y la identidad y también puede tener un significado particular y es lo que quería destacar, que el uso de elementos lingüísticos, sea idioma, palabra, signo, no es algo árbitro, sino que lleva determinados sentidos. Y aquí la metodología es más bien como cualitativa, porque no voy a analizar como muchos negocios, muchos rótulos, muchos menús, sino que también simplemente seleccioné dos restaurantes chinos y un supermercado donde se venden productos chinos. Y es como una metodología con carácter etnográfico y acá tengo un estudio antecedente sobre el barrio chino en París, la capital de Francia, y la etnicidad china en 2019. Y bueno, ahora voy a explicar un poco cómo es esta etnización. En primer lugar, porque normalmente consideramos que el barrio chino es una zona étnica, una zona china, con todos los elementos culturales, lingüísticos chinos, pero en este caso de San José, Costa Rica, porque es algo, digamos, bastante artificial, reciente, no es que los chinos llegan y como se fundó un barrio chino, sino que se fundó primero una zona específica y después se van trasladando, dando los negocios como los empresarios chinos a este lugar. Y entonces, en este caso, podemos decir cómo este uso de paisaje lingüístico se usa para enfatizar o como para consolidar esta, digamos, la etnicidad china o digamos, en en otras palabras, para que esta zona sea más china culturalmente. Y bueno, voy a pasar al primer caso. Es un restaurante chino en el centro bueno, en medio de esta calle 9 y se llama Restaurante Grand Hyatt. Es su nombre español, pero ¿no? Un momento. Pero debajo de este nombre también se dice hay karaoke, dim sum, restaurante, hot pot. Pero estos cuatro, digamos, funciones no son traducidas en español. En español es simplemente como un restaurante y lo más importante que me parece para este restaurante es que tiene tres tipos de menús. Uno es es como menú auténtico, menú chino chino. Y, ay, perdón, creo que este es el menú chino chino y este que se llama menú internacional y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo era, como son platos localizados para los consumidores costarricenses. Y este es
como un menú especial, es solamente para el dim sum, como una delicia típica de la zona de Cantón. Y ese es el menú internacional, que se llama internacional, pero el contenido son más o menos como los platos más familiares, más localizados. Por ejemplo, el arroz cantonés, el chop suey, el chow mein, lo que sea. Sin embargo, en este menú internacional es también bilingüe, que también tiene caracteres chinos, chinos simplificados. Y en este es como el menú chino chino, o el menú auténtico. Y lo que vemos es que, en primer lugar, los platos cuyos nombres o procedimientos son más bien más cantoneses. Y también, aunque sí, también viene acompañado con traducción a español, quizás para facilitar a algunos clientes que ya conozcan mejor la comida china, o digamos la comida china más auténtica. Y este es el menú especial de Dim Sum, también bilingüe y con fotito. Y sí, se ve un poco más, un poco más lujoso. Y vamos a ver el segundo caso, que es un restaurante que se llama Restaurante Panda. Es que me sentía un poco curioso porque algunos amigos costarricenses me preguntaron que si es una sucursal de la marca estadounidense de Panda Express. Y les dije que claro que no, es simplemente un restaurante que se llama Restaurante Panda. Aunque supongo que se usa banda, porque banda ya es un elemento un símbolo muy bien conocido que representa China o representa la comida china. Y vamos a ver, es su menú, también bilingüe, pero lo interesante es que, mira acá, número 5 cazuela de intestino, pero es que no viene con traducción español, quizás porque se ha considerado como es un plato más bien desconocido por la mayoría de los consumidores locales, mientras que los demás sí que viene con traducción española, aunque no es más bien que no, que quizás no en cada caso es una traducción perfecta, precisa, sino que más bien para que la gente conozca hay que tiene, que conviene, que en qué consiste este plato. Y este es su página del Instagram, que normalmente se publican como fotos de los platos. Y lo que me llama la atención es que casi se usa más como textos españoles para explicar. Por ejemplo, acá hay un tipo que se llama platos picantes y otro platos sin picante. Y obviamente es algo como diseñado para facilitar la, op- a los consumidores locales. También acá se indica cómo es un restaurante especializado en gastronomía Sichuan, y acá obviamente ya se está como enfatizando esta diferencia tanto con los restaurantes cantoneses, sino también con otros restaurantes como ya localizados. Y vamos a ver, de ese caso, es ese supermercado chino. Y dentro del supermercado chino vamos a ver como que no sé si es rótulos o plaquitas, que significa que contiene los productos de esta fila, pero no viene con traducción española, sino que con inglesa. Y vamos a ver las etiquetas de los productos. Si es simplemente como que es, por ejemplo, es una salsa de soja, es una chile en aceite, pero nada más, nada, no contiene mucha información precisa. Y también vamos a ver otro supermercado que está justo
justamente debajo del restaurante Hyatt. El nombre se llama, sí, se usa como un nombre chino que se llama 大家乐超市, pero su nombre español es simplemente Super Le. O sea que no traduce como totalmente literalmente qué significa Tajialu, sino que también indica que es un restaurante chino. Y acá vamos a ver la sección de los productos congelados. Es que solamente se usan números con letras para cada uno, pero no hay una, digamos, una introducción que qué es, ni en nombre español ni en nombre chino. Y la etiqueta es más bien, en muchos casos, muy simple. Por ejemplo, ni siquiera tiene nombres en chino o nombres en español, sino que dan solamente como el precio. Acá sí un poco mejor se bebe fideo de camarón, pero es que nada más solamente indica qué es. Pero para uno que no habla chino o no conozca en qué consiste, porque hay varios, muchísimos tipos de fideo, eso puede ser un poco difícil al hacer la compra, pero si es como, por ejemplo, para los consumidores cantoneses que ya conocen muy bien todo tipo de productos, para ellos no hay este problema. Y entonces, para concluir, en primer lugar, el uso de todos estos elementos lingüísticos es para definir o consolidar una etnicidad simbólica china que a través del, digamos, promocionando la comida china auténtica o los productos fideos cantoneses auténticos, y, pero esto no necesariamente significa que los propietarios rechacen como esta estrategia de localización, porque acá se ve como una negociación entre preferencias de las lenguas, porque normalmente se ponen dos lenguas, no solamente, sí, hay un menú especial, me parece que exclusivamente para los consumidores chinos, pero también se ponen traducción en español. Y por otro lado, también está como negociando, como promocionando esta autenticidad culinaria para atraer a algunos, a determinados clientes que ya conozcan, que quieran probar algo diferente. Mm, Pero también ellos parece que está como procurando un balance entre dos tipos de clientes para por maximizar este interés comercial. Pero también vemos que es muy interesante que se haya establecido como una frontera simbólica, visible o invisible, entre chino y chinótico, y no solamente para la autenticidad de los platos, sino que también es como todos platos, pero parece que sé que cada uno corresponde a un cierto grupo de clientes. Y al final, todos esos elementos representan una imaginación de la ciudad global de San José, que justamente era el objetivo principal de este proyecto de barrio chino. Pero acá lo que vemos que quizás no es algo como, por ejemplo, no como los barrios chinos de Nueva York o en San Francisco, como algo histórico con caligrafía, medicina china y todo eso, digamos, elementos muy tradicionales. Sí, pero acá, en el caso de San José, lo que vemos es como una China más global, una China globalizada, comercializada, internacionalizada, una China como más bien que está promocionando sus productos y su comida tradicional. Bueno, ya así terminó y muchísimas gracias. Muchas gracias. Comenzamos una primera ronda de preguntas donde dice Freddy, bueno, me dice a mí que
¿Cómo significa que qué se ha estado haciendo? Significa que hay una recuperación del pasado desde lo externo o lo interno. Entonces, si quieren, digo las preguntas y ahorita damos oportunidad a que respondan según como dimos las exposiciones. A la doctora Janet, pregunta Freddy Kawich. Dice, buenos días, doctora Janet. A partir de lo que ha estudiado, entonces, se debería de hacer una corrección histórica al referirse a la migración china, al visibilizar a los oriundos de Taishan, Xinhui, Kaiping y Enping. Es fundamental hablar entonces como de una migración taishanesa a México, que hablaban taishanés, como lo fue en el caso de algunas logias. Gracias. Sí, ¿Una muchas duda? gracias a Freddy Y, por la pregunta. ¿Quieres responder de una vez, Janet? Sí, digo, Sí, entendí, pero sí, si no espero, sí, ¿eh? claro. Sí, claro, sí, sí. Ok, sí, muchas gracias a Freddy por la pregunta. Yo opté en este caso por hablar de migración cantonesa porque todavía estoy en el proceso justo de pues trabajar más con las lápidas y lo que sí está acreditado en las actas de defunción pues es el origen cantonés y ahora habría que justo irse más a estas particularidades de los condados. Pero en efecto sí valdría la pena que empecemos a hablar para estos periodos tempranos, finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, no genéricamente de inmigración china, sino de estos orígenes muy particulares y de otras características asociadas a esto que son patrones de migración que se dan en estos momentos muy, muy tempranos, al menos hasta más o menos justo 1916, del listado que yo trabajé, donde no es solamente que vengan de estas localidades muy específicas, sino que hay patrones de migración de apellidos por aldeas y formas, digamos, de parentesco que no encajan necesariamente con la lógica como lo visualizamos, digamos, nosotros en el marco, digamos, de la cultura occidental y que son cosas que ameritan pues un trabajo todavía más minucioso del que pues yo he podido llegar, pero que vale la pena irlo situando y que afortunadamente también hay más gente que estudia la migración china en el país que está trabajando en esa dirección. Sí, eso sería todo. Gracias de nuevo por la pregunta. Y yo tengo otra pregunta. Es que en las listas que nos ponías, por ejemplo, decían tal persona y esposa. Ya no se daba el nombre de la esposa. Entonces quería saber si tú tienes los nombres de la esposa, si los descendientes, si ahorita actualmente hay centros culturales chinos que estén queriendo recuperar. Sí, mira, yo no he podido ubicar, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en San Luis o en otros lugares como Baja California, La Paz y de acá de la zona, digamos, más hacia el norte y por supuesto también experiencias que hay similares de organizaciones de descendientes en otra parte de la República, un equivalente, digamos, acá. He visto menciones a una supuesta asociación, pero no tengo ninguna evidencia ni he podido conectar ahorita con ellos. Sería una experiencia muy buena porque justamente creo que es fundamental para reconstruir ya no esta parte, digamos, donde yo puedo descansar en las fuentes históricas, digamos, más tradicionales, sean las hemerográficas, las fotográficas o las de archivos, sino también incorporar las memorias y los archivos, digamos, familiares, como afortunadamente han podido hacer ahorita en San Luis Potosí y en otros lugares. Ahora, para este listado del 16 no hay más datos que esto, lo cual también amerita otro tipo de discusión, ¿no? Esta invisibilización ya no solamente asociada a las políticas de discriminación contra los inmigrantes, sino contra las personas de origen mexicano, muy particularmente las mujeres o los hijos que ellos tuvieron, que fueron invisibilizados en este discurso. Ya es diferente cuando vamos avanzando hacia finales de la década del 20, digamos alrededor de 1926, cuando empieza otro tipo de registro
en este caso más orientado a control y demás, pero ahí sí aparecen entonces los detalles de las familias y se declara de hecho a estas mujeres mexicanas casadas con, digamos, chinos, pero también con otros inmigrantes que aparecen en el listado, sirio-libaneses, japoneses, etcétera, de diversas procedencias, como, digamos, china, japonesa o tal, por matrimonio, porque se les negaba ese reconocimiento, digamos, de su propia nacionalidad a partir de los vínculos, ¿no? Otro detalle en el que sí estoy trabajando, no lo incluí en la presentación, es sí un poco la reconstrucción de familias, para algunos casos, justamente apoyándome en registros de nacimientos y las mismas actas de defunción. Muchos de los inmigrantes eran solteros, pero en otros casos sí tenían familias y aparecen y eso nos da pistas como para rastrear tanto las actas de matrimonio como las actas de nacimiento o de bautismo de algunos de sus descendientes. Pero no he podido ubicar familias, digamos, ahorita vivas con las que pueda hacer, digamos, este trabajo. Aspiro a poder hacer eso. Realmente sería muy, muy importante porque sí me consta que todavía, digamos, quedan acá algunos descendientes del apellido Mar. Los he visto por ahí mencionados, pero no he logrado conectar con ninguno. Entonces, no sé si contesto por ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con una pregunta para Setong Xiao de parte de Freddy Kawich, que dice, buenas tardes. ¿Nos podrías hablar de los estímulos fiscales para negocios que se instalan en la zona? Hace unos meses acudimos justo al barrio chino de Costa Rica, donde tú estás haciendo tu investigación, y un compañero, Ricardo Martínez Esquivel, nos explicaba que realmente esa área se había echado a andar por que se les habían rebajado como de estos fiscales para pagar, que hasta había el banco que se llama Banco Catay. Entonces, queremos ver si tú también esas redes o relaciones económicas, hasta políticas, porque había hasta como unas pancartas, ¿no? De unos partidos políticos en una tienda, como en una tienda de abarrotes. Entonces, que si tú has podido hilvanar todo esto que es como una red externa y cómo se relacionaría con tu propia investigación. Y bueno, es que en realidad todavía no me he ahondando en digamos, redes comerciales y como fuerzas políticas o estas influencias políticas, pero lo que pienso es que igualmente que puede ser era o había una estrategia específica para promover el desarrollo comerciales en los primeros años de la fundación de Barrio Chino, pero acá cuando llegué a Barrio Chino por primera vez en el pasado, me dio una impresión de que ya todo es como ya viene con dinámicas, o sea, no tan artificial, aunque en muchos aspectos es más bien artificial, pero sí podría ser un aspecto, una perspectiva que merece la pena investigar. Gracias. Hay otra pregunta para ti que te la hace Guillermo Wang, que dice, gracias por las excelentes presentaciones. Setong, documentaste la presencia de caracteres tradicionales complejos de Taiwán y la presencia de caracteres simplificados de China en los letreros públicos en las calles. ¿Notaste algún patrón en este fenómeno? Y bueno, en cuanto a el uso de los caracteres tradicionales, que no necesariamente tiene que ser Taiwán, pero en realidad sí se veían, se encontraban productos de Taiwán, pero creo que no cuya presencia no es tan omniponente porque
en San José hay otro supermercado taiwanés operado por una pareja taiwanesa. Acá sí se encuentra como todo tipo de productos taiwaneses con, digamos, caracteres tradicionales chinos. Y en barrio chino, mi primera impresión fue como el uso del carácter simplificado es mucho más que los tradicionales. Y los tradicionales pueden, mm, se debe al que se usan en los productos de Hong Kong o como en Hong Kong o Macao también todavía se usa caracteres tradicionales, pero también como ambas zonas son de habla cantonesa. Y entonces puede también viene de esa influencia, digamos, de los inmigrantes que hablan cantonés. Y también me gustaría añadir algo sobre la pregunta de Freddy. Es que el caso de Banco Cathay sí es un banco de capital chino porque fue fundado por un empresario chino, pero el hecho de que haya una sucursal de Banco Cathay en el barrio chino creo que sería un poco difícil determinar. Es que llegó antes de la fundación o después de la fundación o en qué sentido la apariencia de una sucursal de una institución financiera hubiera promovido al desarrollo comercial, porque en este caso también en cuanto a los tipos de los negocios, los más comunes todavía son restaurantes chinos y después supermercados chinos o como tienda de abarrote, de mercado. Y quizás haya uno o dos hoteles, pero lo que veía es que no es algo, digamos, llamativo. Y en cuanto a la estrategia del gobierno municipal, creo que quizás si hubiera esta política o esta estrategia, su influencia podría ser mucho más evidente en los primeros años, como ya he mencionado. Porque en los primeros años, como todo el mundo criticaba, es un barrio chino sin chino, ni tan barrio ni tan chino, pero creo que ahora esta situación ya ha mejorado muchísimo. Aunque todavía quizás me parece un poco complicado determinar cómo ya es un fenómeno más bien autónomo o todavía como apoyado por algunas políticas comerciales. Gracias. Gracias. Hay otro comentario de Lick Hanna. Dice, queridos colegas, gracias por sus excepcionales presentaciones. La cantidad de trabajos sobre migración china, América Latina y el Caribe hace pensar en la necesidad de conformar un eje dedicado al estudio de este tópico. ¿Qué opinan al respecto? De acuerdo. Por otro lado, es cada vez más evidente la presencia de una nueva ola de migración china, América Latina y Caribe con características muy diferentes a las anteriores. En sus respectivas investigaciones, hay investigadores que centran su trabajo en procesos migratorios recientes. Gracias. Nosotros en el programa de estudios antropológicos apenas estamos planeando estudiar a esas migraciones que están llegando aquí a San Luis Potosí, con tiendas que son de todo y buffets, pero lo que se nos ha hecho más complicado es no obtener los datos de cuántas personas ingresan, cuántas tiendas, sino el acercarse con los propietarios de todas estas tiendas. Casi por lo general son personas que hablan ya español, pero justo en español que vienen ya de Madrid o de Venezuela y que se están dejando aquí las tiendas, pero apenas estamos comenzando, se está en pañales la investigación. No sé si con Janet o con las otras doctoras estén llevando a cabo, que nos comentaran. Y por último, bueno, también me gustaría
comentar a las investigaciones de la doctora. Janet, ¿quieres comentar algo de las investigaciones actuales? Que digan migraciones Sí, actuales. sí, brevemente. Bueno, acá yo no tengo tampoco ahorita identificado que se esté haciendo un trabajo de investigación sobre esto. Tuvimos una estudiante en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México que por ahí estuvo evaluando la posibilidad de realizar su tesis de licenciatura en Antropología Social, justamente con un tema relacionado con esto, porque sí goza de mucha vitalidad esta nueva ola de migración que ya no es de origen cantonés y tienen justo en el centro, lo cual ameritaría en algún momento una reflexión, digamos, comparativa entre las experiencias a las que yo me referí y las actuales. Y tienen muchas tiendas, digamos, fundamentalmente orientadas a, digamos, bisutería, productos de importación relacionados con celulares, case, accesorios de este tipo y cosas así, y valdría la pena, digamos, atenderla. Además de otras posibles influencias en otros giros, digamos, económicos, pero lo más visible son este tipo de tiendas ahorita que también tienen personal, digamos, chinos, pero pues yo decidí que había que cubrir un poco esta parte, digamos, histórica e ir haciendo un peinado desde ahí hacia el presente. Ojalá que vaya apareciendo gente que se vaya sumando, digamos, a esto y podamos avanzar en esta dirección porque realmente lo amerita. Y pues con relación a lo que decía la doctora Liliana sobre la posibilidad de un eje solo centrado en el estudio de la inmigración, pues me gustaría decir que sí, que yo también estoy un poco a favor de esa idea, no porque no haya sido bueno y diáfano, digamos, en el alineamiento en el que estamos ahorita dentro de este eje, digamos, de en conjunto, sino porque también es un tema que no solamente cuenta con tradición, sino también con mucha vitalidad en el presente, justamente a raíz de que no se trata solo de atender, digamos, estas migraciones de carácter más históricos como las que comentamos Greta y yo, sino también las que se dan en la actualidad. Entonces, pues eso sería todo. Gracias, Greta. Gracias, Janet. Y ahora estoy respondiendo a la duda de Freddy que me hacía, que era mencionar, hemos estado haciendo, significa que hay una recuperación del pasado desde lo externo y no desde lo interno. Sí, justo cuando hablo así en plural de hemos estado haciendo, es que aquí en San Luis los descendientes no han estudiado su propia migración. Si en otros lugares como Tijuana, Chiapas, son los propios descendientes que en la licenciatura en historia se dan cuenta que su familia realiza esta migración y recuperan su historia familiar y de ahí se expanden a conocer en red, ¿no? Aquí en San Luis no, entonces sí ha sido elaborada una investigación que no son descendientes, ¿no? Entonces por eso siempre cuando me refiero hemos estado haciendo, pues es que siempre somos un equipo, que también está el doctor Arturo, y por ejemplo también los mismos aportes que hasta tú mismo has hecho con tus publicaciones. Y ya más también una pregunta para la doctora Cristina Manzano y Angélica Martínez es del General Pang, ¿cuál fue el principal reto que tuvieron durante la investigación a realizar o detectar o trazar estas geografías de las emociones? Eh, Muchas gracias por la pregunta. Doctora Angie, ¿quisiera usted responder y yo después complemento? Un poco sí, no, no hemos hecho investigación, al menos yo no, de las movilidades recientes, pero sí vemos la necesidad de hacerlo, sobre todo porque ahora estamos observando movilidad que abarca ya todo el territorio nacional por las cuestiones económicas. Entonces ya no solamente vemos restaurantes, sino también los grandes mercados que los nombran como mercados asiáticos y que la comunidad ya creció y he visto a las personas que, al menos acá en Aguascalientes, llegan sin hablar español y utilizan traductores automáticos para comunicarse con sus empleados. Entonces, desde la perspectiva lingüística y cultural también, pues vemos la necesidad, aunque hasta este momento solo lo he visto yo desde la perspectiva histórica.
Me parece que la doctora Cristina sí tiene más investigación sobre las movilidades, digamos, de un poco más, entre comillas, más recientes. Y que ha pues hecho el rastreo de todas las generaciones de personas chinas, sobre todo en el sur del país y también algunas en Puebla. Yo quisiera complementar que uno de los retos que representó esta investigación fue lo de las redes. Gracias a nuestro asesor pudimos expandir y además nos enriquecimos de una manera muy fructífera a través de nuestra beca del Sechimex esta cuestión de las redes y poder entender al general Mao en este nido y el tejido de lo que hacía en México, Estados Unidos y China. Gracias. Perdón, y solamente para cerrar, estoy de acuerdo con la doctora Liliana, lo que propone de ampliar nuestro eje. No sé si sea parte del eje de cultura y aprendizaje del chino o crear otro sobre migración. Yo creo que se puede desprender del mismo eje, pero tener como otro brazo. Ahí sí no sé cómo sería la logística, pero pienso que un buen foro sería el jueves en la mañana que tenemos la reunión que es del ejecutivo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues creo que ya no hay más dudas. Entonces, bueno, pues damos el cierre a esta mesa, que es migraciones chinas en América Latina, en el eje justo de historia, cultura, aprendizaje del chino. Los invitamos a que nos sigan acompañando en el 7º Seminario Internacional América Latina, el Caribe y China, condiciones y retos en el siglo XXI. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Buenas tardes.